tema de la semana pasada. Entonces, hoy día nos toca ver el conjunto de los números enteros, ¿ya? Buenas tardes. Entonces, la letra que representa a este conjunto es la Z mayúscula, ¿ya? Tienen que acordarse de esas cosas, que son importantes, ¿ya? Entonces, tienen que ir anotando el título y el objetivo de la clase, que es reconocer y resolver problemas que involucran los números enteros, ¿ya? Ese es el objetivo de hoy. Entonces, para que anoten el título y el objetivo de la clase de hoy. Bien, la información que les tengo es que ahora se va a hacer solamente una pregunta esencial por semana, ¿ya? No dos como se había dicho anteriormente, ¿ya? Entonces, puede ser la pregunta esencial hoy día o se la puedo dar mañana, ¿ya? Pero es una por semana, para que lo tengan claro. Resolver problemas que involucren matemática. Matemática. ¿Ya? Ya, entonces vamos a avanzar con la diapositiva número 2. Ya, como habíamos dicho anteriormente, la recta numérica se separa, se podría decir, como en tres partes: números positivos, números negativos y el cero, que separa a estos grupos de números, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo surgieron estos números enteros? ¿Ya? Entonces, los números enteros surgieron ante la necesidad de resolver problemas que no tenían solución en los números naturales, ¿ya? Los números naturales se quedaron pequeños en algunos ejercicios. Entonces, un matemático dijo, tendremos que ampliar este conjunto, ¿ya? Cosas para recordar. El signo más, como se los coloqué ahí, significa que ese número es positivo, ¿ya? Y cuando hay un signo menos delante de un número, correcto, se asume o se dice que es un número negativo, ¿ya? ¿Dudas con eso? ¿Ya? Ya. Entonces, ahí ustedes vayan anotando las cosas importantes, tomando apuntes. Y cualquier duda, lo que tengan, lo que están ahí online, me lo hacen saber por el chat. No. Eso fue. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, la recta numérica se separa en tres, como habíamos dicho: números positivos,
el 0 y los números negativos. Ya, entonces, ahora vamos a ver la operatoria que tiene estos números enteros. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a empezar con la suma y la resta. ¿Ya? Entonces yo se lo coloqué en palabras bien simples, para que lo entendieran mejor. La primera dice, signos iguales, se suman los números y se mantiene el signo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo dos positivos, los sumo y mantengo el signo positivo. Si yo tengo dos números negativos, yo los sumo y mantengo el signo negativo. ¿Ya? Esa es como la más fácil. ¿Ya? Entonces, signos iguales se suman y se mantiene el signo. Signos distintos se restan y se conserva el signo del... O sea, se mantiene el signo. Ahora vienen los signos distintos. ¿Ya? Eso es lo complicado. Cuando son signos distintos, cuando tengo uno positivo y otro negativo. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener algunas consideraciones. Signos distintos. Se restan los números y se mantiene el signo del mayor. Si el mayor es negativo, se mantiene el negativo. De nuevo, si yo tengo uno positivo y otro negativo, tú inmediatamente lo restas. Resta estos números. ¿Ya? Pero ¿qué signo tiene? ¿Qué signo va a tener ese resultado? El signo del número mayor. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esas dos consideraciones que están acá, vamos a hacer esos 4 ejemplos que involucran estas dos consideraciones. Entonces, el primero, vamos aquí a anotar. ¿Ya? Acá en el primero, tengo 12 más 17. Si se fijan, los dos son positivos. Entonces, y son signos iguales, porque son los dos positivos. Entonces, nos fijamos acá. Signos iguales, se suman los números y se mantiene el signo. O sea, 12 más 17, eso es 29. Y mantengo el signo positivo, ¿ya? Lo puedo dejar así, o lo puedo escribir como más 29, que estaría correcto igual, ¿ya? Y ahí se refiere al signo positivo. ¿Dudas con el primero? ¿Dudas con el primero? ¿No? Bien, vamos con el segundo. Si se fijan en el segundo, tengo menos 13 con menos 10. Son signos iguales. ¿Y qué pasaba cuando son signos iguales? Se suman. Entonces me da menos 23. Y eso es todo. ¿Dudas con el segundo? ¿Alguna duda, consulta con el segundo ejemplo? Pero digo que ya signo, cuando son signos iguales se suman. Se suman y se mantiene el signo. ¿Ya? Como en este caso los dos son negativos, no hay problema, se conserva el signo negativo. Ya. Ahora vamos con el ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Si se fijan, en el ejemplo número 3, tengo un menos 22 más 8. Correcto, porque el 22 es negativo y el 8 es positivo. Entonces yo resto 14 o 16, pongámoslo de acuerdo. Correcto, menos 14. Menos 14. ¿Ya? ¿Por qué menos? Porque conserva el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? ¿El 22 o el 8? El 22. ¿Ya? Y se mantiene el signo del mayor. Entonces aquí estamos ocupando esta parte. De nuevo, la número 4. Si yo tengo 6 y le resto 17. Ese que dijo de 22, ya, dijo y se restaba, pero ¿qué signo es? Se conserva el signo del mayor. ¿Ya? Y en este caso el 22 es el mayor. ¿Ya? Por eso se coloca el menos. Entonces acá en la número 4, este tiene signo positivo y este tiene signo negativo. Signos distintos se restan y conservo el signo del mayor. Entonces a 17 le quito 6. 11. ¿Y cuál es el mayor?
Entonces le coloco el menos. Ahí es un 6 y es negativo. Ese 6 es positivo, ¿ya? Entonces me quedaría menos 11. Entonces, esas consideraciones deben de tener cuando suman y restan números enteros, ¿ya? Siempre cuesta entender esa parte, ¿ya? Cuando yo resto dos números enteros, cuando sumo, ¿ya? ¿Dudas con esos 4 ejemplos? Disculpe. Sí, dígamelo. Ya sé, cuando dijo que el 6 era más. Sí, era positivo. Sí. Y el 17 era Negativo. negativo. ¿Se resta? Sí, bien. Y conservo el signo del mayor. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿alguna duda con la suma y la resta? ¿No? Bien. Allá en online, los que están en la casita. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. No, estamos todos bien. Ya, algo pasó ahí. Ya, entonces para la multiplicación y la división es la misma regla. ¿Ya? Si yo multiplico un número positivo por otro positivo, el resultado va a ser positivo. Si yo multiplico un número negativo por otro negativo, el resultado es positivo. ¿Ya? Y ahora bien, si yo multiplico un positivo por uno negativo, el resultado es negativo. Y si yo multiplico un número negativo por positivo, me da negativo. ¿Ya? Ahí está la regla de los signos de la multiplicación y la división. Ahora, yo acá le puse multiplicar, ¿ya? En algunos libros, cuadernos o en internet a veces sale producto, que al final es lo mismo. Multiplicar o producto se refiere a lo mismo, ¿ya? Igual que dividir es lo mismo cuando dicen cociente, ¿ya? Si dice en un libro cociente, se refiere a dividir, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la misma regla para la multiplicación se cumple para la división. Es la misma idea. ¿Sí? Eso se lo tienen que aprender de memoria, sí o sí. Ya, entonces aquí yo les coloqué de nuevo 4 ejemplos. Ahí se ven. Que tenemos que resolver ocupando la regla de los signos. Entonces, en la número 1, 6 por 15. Entonces, yo puedo primero multiplicar los números. 6 por 15 me da 90. 90. Perfecto. ¿Ya? Y ahora me fijo en los signos. El 6 es positivo. El 15 es positivo, ¿cierto? Entonces yo estoy multiplicando dos positivos. Entonces, si me fijo en la 1, positivo por positivo, el resultado es positivo. Entonces lo dejo 90 positivo. ¿Ya? Duda con el primero. ¿Alguna duda que tengan con el primer ejemplo de la multiplicación? Ya, entonces, en el primer ejemplo, ocupamos la primera regla de los signos. Veamos el segundo. Menos 4 por 6. Entonces, primero, hago la multiplicación normal. 4 por 6. 24. Bien, 24. 24. Y ahora me dedico a los signos. Menos por más. ¿Ya? Entonces, me fijo aquí la regla. Menos por más. Negativo, profesor. Correcto, menos 24. ¿Ya?
menos 24. Porque menos por más es menos. Negativo. ¿Ya? La regla de los signos tiene que quedar claro, porque después, creo que la semana que viene, vamos a pasar las fracciones. Y también se ven signos positivos y negativos. ¿Ya? Entonces, esto tiene que quedar clarito hoy día y mañana. Vamos con el número 3. ¿Ya? Número 3. Tengo 8 por 3, ¿ya? Eso es 24, ¿cierto? Veamos los signos. Menos por menos. Positivo. Más. Aquí, justo acá. Menos por menos me da más. Entonces me queda 24 positivo. Sí. Menos por menos es más. ¿Ya? Y el número 4, 2 por 7, eso es 14. Correcto, como escuché por ahí. Es negativo. 12 Más negativo. por menos es menos. ¿Ya? Más por menos es menos. Justo acá, esa regla. ¿Ya? Entonces, ahí está la regla de los signos para la suma y la resta y multiplicación y división. ¿Dudas con eso? ¿Dudas, consulta que tengan? Pregunte si tienen dudas. Sí, no se queden con la duda, por favor. ¿Y por qué el signo mayor no es positivo? No, eso es solamente para la suma y la resta. ¿Ya? Suma y resta se ve eso. Para la multiplicación y división, eso ya está establecido. ¿Ya? Eso no cambia. Ya, y esa regla de los signos, de la suma y la resta, se ocupa para los números enteros, para los racionales, para todos los conjuntos numéricos que vamos a ver. ¿Ya? Entonces tiene que quedar claro. Porque después cuando veamos números decimales también se va a ver. Y se aplica la misma ley. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Como no hay dudas, consulta, vamos bien, por lo que veo. Voy a borrar. Ya. También, ahí sí. Ya, entonces ahora vamos a hacer los ejercicios o aplicar lo que ya sabemos hasta el momento. ¿Ya? Pero aquí hay una trampita. ¿Ya? Ustedes tienen que descubrir el número que falta. ¿En qué sentido? En el número 1 dice menos 12 más algo, que ese no lo sé, y me tiene que dar 4. Entonces, ¿cuál es el numerito que me falta ahí? 16. Correcto, 16. Bien. Entonces, veamos, comprobemos por qué es 16. Aquí anotar. 16. ¿Por qué 16? Tengo menos 12 más 16. Como son signos distintos, ¿ya? Se restan y conservo el signo del mayor. ¿Ya? Entonces, a 16 le quito 12, 4. Y conservo el signo del mayor, que en este caso sería positivo. ¿Ya? Por eso me da 16. Tengo una consulta. Dígame. En la número 2 ¿Ya? dice menos 8 y antes de eso tengo que pensar que hay una multiplicación entre medio o nada que ver. No, no hay aquí no hay una multiplicación. Ahí O usted el tiene menos. Tengo que restarlo. Sí, hay aquí falta un numerito que usted lo tiene que Y me va a descubrir. dar lo de allá. Correcto. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Es el Entonces, 2?
Correcto, es el 2. Es el 2. Bien ahí. Bien. Tendría menos 12. Ahí su compañera dijo el 2. ¿Por qué el 2? Veamos. 2 positivo menos 8, como son signos distintos, se restan, ¿cierto? Me da 6. Y conservo el signo del mayor. En este caso es el 8. Y el 8 tiene signo negativo. Menos 6. A lo que yo quería llegar. ¿Ya? La misma idea para el número 3. Menos 13, negativo, 13 negativo. 12, perdón, 12. 12 o 13. Bien, menos 12. Menos 12. ¿Por qué menos 12? Porque menos 12 más 15, como son signos distintos, este es negativo y este es positivo, se restan. ¿Ya? Y conservo el signo del mayor. Entonces el número 4, ya, vamos a esperar un ratito. Disculpe, él dice menos 10 o no, 4. Menos 10 más un espacio que ustedes tienen que rellenar, 17. igual a 7. Entonces el número que falta ahí, me tiene que dar justamente. ¿Ya? Por eso era importante que ustedes se dieran cuenta de la regla de los signos para la suma y la resta. ¿Ya? 17. Correcto. 17. 17. Signos distintos se restan y conservo el signo del mayor. Una pregunta. Positivo. Ese es positivo. Ah, Es positivo ese 44. ¿Ya? no. Te dijo que sí, se resta, ¿no? Sí. Se hace la multiplicación, No. Para la suma y la resta, signos distintos se restan. Para la multiplicación y la división tienen otra regla. ¿Ya? No falta nada. ¿Ah? Último en el 5 antes de parecer. No falta una raya, ¿no? Así está. No, ahí son dos rayitas que no se ve bien, ¿Son pero dos? sí son dos, que no se ve bien en la pantalla. Dígame. signos distintos se restan en la suma y en la resta. Espérame, me voy a devolver para que no le quede esa duda. Fíjese bien, acá, para la suma y la resta se tiene esa consideración. Signos iguales se suman y se mantiene el signo. ¿Ya? Aquí son los dos positivos, se suman, se mantiene el signo positivo. Acá son los dos negativos, se suman y se mantiene el negativo. El problema está cuando son signos distintos. Signos distintos se restan los números y se mantiene el signo del mayor. ¿Ya? Ejemplo, aquí tengo menos 22 más 8. Son signos distintos. Entonces yo los resto y voy a conservar el signo del mayor, que en este caso es negativo. Entonces eso mismo estamos haciendo ahora en la diapositiva anterior. ¿Ya? Ahora, para la multiplicación y la división eso no cambia. Eso ya está establecido. Ya no cambia. ¿Ya? Siempre va a ser la misma regla. Entonces, me voy a devolver acá. El último. 19, veamos. 19. Si yo tengo 19. Ay, me dio 109. Ya veamos. Sus compañeros dicen 19. 19 menos 63. Eso me da 44. ¿O no? Positivo. Negativo.
Entonces, ¿qué Aquí pasa? me dio profe. 107. Entonces, el 19 no me sirve. Aquí sería, tiene que ser un número mucho más grande para que me dé positivo. Y ahí escuché algo, un 107. resultado. 107. No, 107. 107, ¿no? 107 positivo. 107 positivo. 107, yo le quito los 63 y me da los 44 positivos. Bien. ¿Ya? Ese era un poquito más difícil porque eran números más grandes. ¿Ya? Dudas que tengan, consulta. ¿Ya? ¿Estamos bien? Vamos a pasar a la siguiente. Borra. Ya. Propiedades de los números enteros. Voy a agrandar un poquito para eso que no se ve de atrás. ¿Se ve o no? Los números. Se ve chiquito. Sí, está bien. Ya. Entonces ahí está la propiedad que vamos a ocupar más adelante, ¿ya? Que es la conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento opuesto o simétrico y la distributiva. La distributiva se ocupa más en álgebra, pero igual la coloqué acá. Entonces voy a explicar cada una. Le voy a dar un tiempo para que la escriban, para que la analicen. ¿No? Una consulta. Yo la definición de conmutativa y asociativa, Ahora lo voy a explicar. ¿Ya? para entender bien. Sí. ¿Mm? Qué bueno que hayan hartos. 21. No, 19, estamos los dos. 19. 24. Ya. Vamos a esperar un ratito más.
Ya, entonces ahora voy a explicar cada uno de estos. Voy a salir de esto. Ahí sí. Le voy a agregar una diapo para poder rayar. Ya, entonces la primera era la conmutativa. Anotar. Ahí. Ya, entonces. No se ve. No se ve. Oh, Deja de compartir y comparte no. se me perdió el cursor. Ahí sí, ahí sí. No sé qué pasó. ¿No te compartir? No, está compartiendo, ¿qué dice que está compartiendo? Por eso te Ah, ya sé, pero hoy día pasó esto mismo. Espérame, Ahí sí. Dale. compartir de nuevo. ¿Pero por qué no se ve ahí? Ahora sí. Ajá. Espérame. Duplicar. Ahora sí. Hoy día pasaba eso. Ya. No. Ya, la conmutativa. Entonces, ejemplo, si yo tengo 3 más 4, ¿cuánto es eso? 7, ¿cierto? Y si yo lo escribo como 4 más 3, ¿cuánto me da? Entonces, Profe, yo el cambio que haga, No importa en el orden que estén, la operación sigue siendo la misma y el resultado. el mismo resultado. Yo conmuto los números respetando el signo, sí, ¿ya? Tienen que respetar el signo que tengan. Si yo los cambio de posición, el resultado no va a cambiar, ¿ya? Esa es como una definición, podría ser que el resultado sigue siendo el mismo. Correcto. Miguel está pidiendo hablar. Ya. ¿Quién quiere hablar? yo, profesor Miguel, Dígame. le pido un favor si puede volver a la página de atrás para sacarle un pantallazo, Ya. por no hay favor, problema. Espérame. que me faltaron anotar los puros números nomás. Ya, allá vamos. Espérame. Voy a borrar porque no se ve. ¿Se ve ahí? Perfecto, profesor. Muchas gracias, se pasó. Entonces, la propiedad Disculpe. conmutativa. Sí, no hay problema. Si yo tengo 3 más 4, es lo mismo que 4 más 3. ¿Ya? Entonces, el resultado no va a cambiar. Esa es la definición de conmutativa. Conmutativa. Vamos a explicarlo ahora con otro numerito, para que se entienda un poquito. Si yo tengo menos 3 más 4, ¿ya? Entonces aquí me da 1, ¿ya? Porque son uno. signos distintos, se restan y conservo el signo Es del lo mayor. mismo si cambiamos el orden de la Y si cambiamos el orden, ¿qué pasa si cambiamos el orden? sigue siendo el mismo. Sigue siendo 1. Eso es conmutatividad, que se puede hacer esos cambios. ¿Cómo es la palabra? Conmutativa.
conmutativa. ¿Ya? Es igual a conmutativa. Sí, conmutativa. ¿Ya? Ahora viene la asociativa. ¿Ya? Ahí ustedes pueden inferir que es de asociar números. Entonces, ejemplo, uno facilito. ¿Ya? Aquí tengo 3 numeritos. ¿Ya? Entonces yo lo que puedo hacer es sumar los positivos. ¿Ya? 2 más 7 sería 9. Y a 9 después yo le resto el 4. Y eso me da 5. Ahí, ¿qué es lo que hice? Yo asocié los positivos y después al último le resté el negativo. Pero, ¿qué sucede si yo asocio estos dos primeros? ¿Me cambiará el resultado? Veamos. Tengo 2 más 7 menos 4. ¿Cuánto es? 3, ¿cierto? Lo que se restan. Y 2 más 3, 5. Me dio el mismo resultado. Entonces se cumple la propiedad asociativa. Yo estoy asociando números. ¿Ya? Después, ¿qué viene? Elemento neutro. ¿Ya? Elemento neutro. ¿Qué definición es esta? Asociativa. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el... Tranquilo. ¿Duda, no? Ya. Profe, ¿y eso es independiente? Si está con paréntesis o sin paréntesis, ¿se puede bajar igual los signos sin afectar nada? Sí, no afecta nada. Pero ahí tienen que tener cuidado bien con los signos. Después vamos a ver ejercicios de ese tipo. ¿Ya? Entonces el elemento neutro de la suma es el 0. ¿Por qué? A 4 yo le sumo 0, me sigue dando 4. A menos 3 yo le sumo el 0, me sigue dando menos 3. Ese es el elemento neutro, que no afecta en la operación. ¿Ya? Pero eso es para la suma, ¿ya? Por si acaso. Para la multiplicación, el elemento neutro es otro. 4 por 1 es 4. 7 por 1 es 7. Menos 3 por 1, menos 3. Acá en la multiplicación, el elemento neutro es el 1. El 1, al multiplicarlo con cualquier número, me sigue dando el mismo número. ¿Ya? Perdón, profe, ¿qué operación es esta? Este es el elemento neutro. Elemento neutro. Sí, este es para la suma y este es para la multiplicación. Si lo multiplica con 0 se va al cielo. ¿Ah? Si multiplica con 0. No, ahí te da 0. Entonces no es el elemento neutro porque eliminaste el número. ¿Ya? ¿Dijo el primer elemento neutro de la suma y después el otro era resto? La multiplicación. ¿Ya? Ok. El 1. ¿Y de la división? De la división no existe elemento neutro. ¿Y de la resta? ¿Ya? De la resta tampoco. Ya. ¿Ya? Ya. Solamente de la suma. Suma y la multiplicación. ¿Ya? Por eso ahí yo en la tableta coloqué suma y multiplicación. ¿Ya? Ahora creo que viene el elemento opuesto. Opuesto o simétrico. ¿Ya? No mal no recuerdo. Elemento opuesto Ya. o simétrico. Ya, entonces aquí es fácil porque si yo le pregunto el opuesto de 3 sería menos 3. Le cambio el signo. Si yo digo menos 8, el opuesto sería 8. Le cambio el signo, nada más que eso.
Elemento opuesto o simétrico. Opuesto o simétrico. ¿Ya? Simétrico. Si tengo el -2, el opuesto sería el 2. ¿Ya? Solamente le cambia el signo. ¿Y ese en qué operación sería eso? Para la suma. ¿Ya? Para la suma. O sea, siempre le da lo opuesto al número. Correcto. El opuesto. Ya, y el último es Por la ejemplo, si pone distributiva. 5 es -5. Correcto. La distributiva es la última. Distributiva. Ya, entonces, aquí vamos a hacer algo aquí. 2 por 5 más 3. ¿Ya? Así nomás, la distribución. Ya, la distributiva es la siguiente. Ese 2 multiplica cada término. Y multiplico. A 5 y a 3. 2 por 5 más, porque hay un más entre 10. medio acá, y 2 por 3. ¿Ya? Y ahora resuelvo, que me da 10 y me da 6. ¿Ya? Y ahora hay que comprobar si se cumple esa propiedad, que si yo puedo multiplicar lo que está dentro del paréntesis término a término. Si yo tengo el 2 y tengo un paréntesis, aquí si yo sumo me da 16. Aquí era 5 y 3, ¿cierto? Ahí. Si yo resuelvo el paréntesis primero, 5 más 3 es 8. Y 2 por 8, 16. Entonces llegamos al mismo resultado aplicando la propiedad distributiva de multiplicar término a término. ¿Ya? Se hacen los paréntesis, o sea, se hace el paréntesis, pero por término por término. Justamente. ¿Ya? Entonces, aquí el resultado puede llegar de las dos maneras. De esta manera, multiplicando término a término, o resolviendo primero el paréntesis y después multiplicando lo que está fuera del paréntesis. ¿Ya? Entonces ahí está las propiedades de los números enteros. ¿Ya? Ahora alcanzamos a ver si alcanzamos a ver el otro. Voy a borrar. Acá. Ahí. Y a la siguiente. Ya. Esto es súper importante. ¿Ya? Aquí en matemática tiene que haber un orden. ¿Ya? Y primero se resuelven los paréntesis. ¿Ya? Si en un ejercicio hay paréntesis, se resuelve primero. ¿Ya? Tienen que enfocarse en los paréntesis. Después, en las potencias, si es que hay potencia. Después, la multiplicación o división. Y después la suma y la resta al último. ¿Ya? Ese es el orden. Es un orden, es como por Es como por jerarquía, ¿ya? Primero iba bajando hasta llegar al suma y la resta. Lo otro que tienen que considerar, que no lo anoté, ¿ya? Que los ejercicios siempre se resuelven de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha. Ahora, no sé si se ve ese cuadrito ahí al final, que lo puse en amarillo, ahí, así que error mío. Que no se ve muy bien, parece. A ver si lo puedo cambiar. Que se resuelven de izquierda a derecha. No lo puedo cambiar. Ya, entonces, aquí en el cuadrito amarillo, le puse como recordar, ¿ya? Cuando hay un signo o un número delante de un paréntesis, ¿ya? Ese signo o número multiplica lo que está dentro del paréntesis,
¿Ya? Se multiplica todo lo del paréntesis por el número que está. O el signo que esté, ¿ya? Ejemplo, acá, en el primero, anotar. Acá no está escrito de esta manera, ¿ya? No se escribe así, ¿ya? Se asume que si hay un signo delante del paréntesis, ese signo lo está multiplicando sí o sí, ¿ya? Entonces ahí tienen que aplicar lo que aprendimos en delante, la regla de los signos. Si yo tengo un menos y lo multiplico por otro menos, ¿qué me da? Más. Más. Entonces me quedaría Sí, porque 3 Más positivo, 3. ¿ya? O más 3, ¿ya? Como quieran llamarlo. Entonces aquí aplicamos la regla de los signos de la multiplicación. Ya, entonces, si se fijan en el número 2, hay un paréntesis y hay una multiplicación afuera, porque el menos está multiplicando el paréntesis. Entonces, ¿qué primero se hace? El paréntesis, lo que está dentro del paréntesis. Entonces, yo tengo que resolver esa recta que está dentro del paréntesis. Entonces, los perritos. 5 menos 7, ¿cuánto me da eso? ¿2 o menos 2? Menos 2. ¿Cierto? Y ahí ya resolví el paréntesis. ¿Y ahora qué viene? La multiplicación. Menos por menos, Es igual a más 2. 2 positivo. ¿Ya? Por eso es importante la prioridad de las operaciones. Primero los paréntesis, potencia, multiplicación, división, suma y resta. Voy a borrar un poquito. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? No creo que alcancemos a hacer la pregunta esencial, la hacemos mañana. ¿Ya? Vamos con la número 3. Ya, entonces la número 3, ¿por cuál empiezo primero? ¿Qué hago ahí? Perfecto, bien, ahora sí, paréntesis. ¿Y cuánto me da eso que está dentro del paréntesis? Hay un por si acaso ahí. Más 6. No ve nada. Ya. Más 6. Mañana le hacen los números más grandes, ¿ya? Ya. Menos 3 por menos 2. ¿Cuánto es? 6 positivo. Sería 6. más 6 positivo. Recuerden que menos por menos es más. Entonces ahí ya está resuelto el paréntesis. Ahora me queda la multiplicación. Menos por más. menos 6. 6. ¿Ya? Menos por más, ¿cuánto es? Menos por más es menos. ¿Ya? Ya quedamos hasta aquí, ¿no? Nos faltó tiempo. Mañana terminamos y... En la pregunta esencial, así no podemos sacar una foto. No, mañana se la damos. Una hora. Una por